Muy buenos días, una bella mañana aquí en el departamento de Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza, República Argentina. Comenzamos a transmitir Tiempo de Bendecir, programa que está auspiciado por la Iglesia Portadores de Esperanza, pastoreada por el pastor Pablo Muñoz y su esposa, la pastora Pamela Sevilla de Muñoz. Iglesia que está ubicada en calle España 914 del departamento de Godoy Cruz, y les invitamos para el día de hoy, 20-30 horas, tenemos un hermoso encuentro ahí en España 914 de estudio bíblico, adoración, alabanza. No se lo pierda, hoy 20-30 horas. Y continuamos con el tema que nos compete, la guerra espiritual. Siempre estamos dentro del tema de la guerra espiritual, descubriendo la fe. Esta es la 25ª entrega, dependientes del poder de Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romano, lo encontramos eso en el libro de Romanos 4:21. Hemos tratado 3 aspectos de la fe de Abraham: la fe para la batalla, la fe que no se debilita y la fe que crece o se fortalece. Ahora consideraremos la fe como dependiente del poder de Dios. En nuestra época la fe está de moda. Parece que todo el mundo habla de fe y sostiene su punto de vista en cuanto a qué es y cómo funciona. Unos identifican la fe como el pensamiento positivo, otros con la autoestima y aún con el misticismo. Fe en la fe es fe sin sustancia. Claro está que una actitud de fe producirá pensamientos positivos, ayudará a fortalecer la autoestima y de seguro generará ciertas experiencias que algunos califican de místicas. Con todo, es importante que en el proceso de entender la fe no olvidemos que la fe en la fe misma es una fe sin sustancia. Cuando en la ecuación que define nuestra fe no aparece Dios, el hombre se convierte en un idólatra de la fe. La fe viene de Dios y va hacia Dios. Una manera saludable de examinar la fe es preguntar hacia dónde señala. La fe, cuando es auténtica, procura la gloria de Dios y no el capricho humano. Padre, concede la frescura de la fe de Jesús, que siempre buscó agradarte a ti. La fe en la fe en sí misma, es sin sustancia, porque verdaderamente la fe está puesta en una persona, la fe está puesta en Dios. Esa es la fe de Jesucristo. Estamos hablando de la fe de Jesucristo, descubriendo esa fe precisamente. Y la fe de Jesucristo es dependiente del poder de Dios. Nada hizo Jesús, él mismo dice, nada hice que el Padre no me dijera que hiciese. Y cada vez que Jesús hizo uso de la fe en ese sentido, lo que se demostró que había un poder sobrenatural que actuaba en él, sobre él, y para aquellos que recibían el beneficio de esa fe. En todo el ministerio terrenal de Jesús, el poder de Dios estuvo involucrado en cada una de las cosas. Es más, por la fe nosotros podemos entender que todo el universo está asignado a un poder que lo sostiene en un equilibrio, que lo sostiene de una manera que a veces nos cuesta razonar o entender. ¿Por qué? Porque cada día que va pasando y que la ciencia va descubriendo cosas nuevas, descubrimos cosas del universo que verdaderamente
nos asombran. Por ejemplo, que el universo está en expansión, sigue en crecimiento, siguen apareciendo cosas que se van descubriendo, que van relativizando algunas teorías que se tenían en un principio. Entonces vemos que hay una evolución de conocimientos sobre este tema del universo que verdaderamente nos ponen a nosotros que somos neófitos en esas materias, nos ponen, ¿no es cierto?, un poco en desventaja en el conocimiento de esas cosas. Pero hay algo que es innegable, que la fe en Jesucristo en sí misma tiene un poder que se manifiesta. Y ese es el poder de Dios, que lo manifiesta el Espíritu Santo precisamente. El Espíritu Santo en este tiempo, en donde nosotros estamos viviendo, permanentemente está mostrándonos al Padre, nos está mostrando al Hijo y nos está mostrando su poder y su obrar. Permanentemente, Dios mostrándose a la humanidad. Desde el principio fue así. Desde antes de la fundación del mundo, nos dice el apóstol Pablo, fuimos creados a su imagen y semejanza y fuimos descubriendo ese obrar en nosotros por la obra del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió? El pecado. La palabra que no se quiere mencionar, la palabra que no nos gusta mencionar, pero que no la vamos a poder borrar, porque pecado no significa otra cosa que errar el blanco. Eso significa. El ser humano equivocó la decisión. Entonces, sucedió lo que Dios había advertido, que era que el ser humano iba a conocer la muerte. Hay una clara enseñanza en toda la Biblia referente a cómo es la constitución del reino de Dios, donde hay ángeles, querubines, serafines, hay una organización hecha por Dios de seres que perdieron su dignidad por causa de querer ser semejante al Altísimo. Empezó con Satanás, cuyo nombre original era Lucifer, el lucero de la mañana, la luz. Era un ser de luz. ¿Qué hizo? Usó mal su libertad. Quiso ser semejante al Altísimo. Y fue destronado. Entonces, ahí tenemos el inicio de esta guerra tremenda que se ha generado por tiempos y tiempos de Satanás, sus ángeles caídos, esa tercera parte de ángeles que cayeron juntamente con él y que hoy conocemos como demonios, el diablo y sus demonios. Pero realmente en todo Satanás quiere imitarlo a Dios, en todo, ¿no? Quiere suplantar. Entonces, el Padre, que ha guardado que nosotros podamos recibir la revelación de que somos hijos cuando reconocemos justamente la obra redentora de Jesucristo, nos transformamos en hijos.
Pasamos de ser de simplemente criaturas creadas por Él. Cambiamos de ese estado de pecado, de ese estado original de pecado y muerte, pasamos a ser hijos de la vida, hijos del amor, hijos de la fe, hijos, herederos, juntamente con Cristo, de todas las bondades del reino. Como en el cielo, aquí en la tierra, dice el Padre nuestro. Jesús nos enseña eso. Entonces, el poder de Dios, que a veces malinterpretamos y mal usamos, está asignado por esa obra redentora. Es la obra redentora de Jesucristo, la regente de todo este proceso de transformación de una criatura que estaba muerta en sus delitos y pecados, y por causa de su muerte y resurrección pasamos a ser hijos en el momento que nosotros aceptamos esa obra en nuestro corazón. Le permitimos al Espíritu Santo de que podamos tener esa obra redentora en nosotros. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Usando el mismo principio que no se usó al principio, que se usó mal, el libre albedrío. Libres de decidir. ¿Y qué tenía que decidir el ser humano en el principio? Hacer uso de la fe que tenía, que le había sido dada, que lo mantenía en esa comunión con Dios. Al conocer la muerte, eso se rompe por causa del pecado. Sin embargo, hay una narrativa clara cuando Dios vuelve al huerto, sabiendo lo que había sucedido. Vuelve a mostrarle una oportunidad más al ser humano, diciéndole, ¿dónde estás tú? Y la nefasta respuesta de Adán, me escondí porque tuve miedo, no pudo ver que venía la oportunidad, la nueva oportunidad de la espera de una respuesta que lo hubiera introducido inmediatamente en la comunión con el amor de Dios. El haber reconocido el error lo hubiera llevado a otra condición. Seguramente iba a ser así, porque es la obra redentora que siempre está presentada, la gracia siempre estuvo. Aún ahí, en ese hecho, la gracia de Dios estaba, como está ahora, en este tiempo en el que estamos viviendo, que está tan convulsionado, que permanentemente estamos siendo bombardeados, ¿no es cierto?, por mensajes de odio, de rencor, que nos quiere llevar al esoterismo, a vivir condiciones que la palabra de Dios enseña, que Dios aborrece. Dios enseña que Él aborrece esas cosas, porque son producto del pecado, no por otra cosa. No son productos de la vida, son productos de la muerte. Entonces, cuando a usted y a mí nos quieren enseñar a odiar, y permanentemente el mensaje está centrado en eso, tenemos entablada una guerra espiritual muy profunda, que cada día el mensaje del infierno es que hay que odiar al otro. El otro no tiene oportunidad, el otro no lo merece. Y nos pone en la situación de ser jueces, partícipes de un juicio que no tenemos ni noción de lo que Dios quiere hacer con la humanidad. El perdón, la nueva oportunidad, la resurrección y la vida es para todas las criaturas de la tierra. Los que existieron, los que existen y los que existirán.
Dios estableció un juicio, condenó al pecado, lo crucificó ahí en la cruz del Calvario, quedó crucificado el hombre de pecado. Ese problema está resuelto. Y está abierta la nueva oportunidad, el oportuno socorro. ¿Para quién? Para todo aquel que decida aceptar lo que Dios te ofrece como beneficio de vida. Nueva vida, nueva criatura, a imagen de su Hijo Jesús. El hombre Jesús es el modelo de hombre que Dios había creado antes de la fundación del mundo. Nos lo mostró. Estuvo caminando en esta tierra en una misión muy personal, mostrándonos verdaderamente el camino para no perder la bendición de ser hijos. No solo criaturas, sino hijos. Y permanentemente enseñándonos sobre eso, a tal extremo que Jesús dice: no hice nada que el Padre no me dijera que hiciese, dependiente permanentemente del poder de Dios, en todas las cosas. Fue dependiente del poder de Dios para vivir en una familia terrenal. Necesitó del poder de Dios para poder ser partícipes de una familia terrenal, con una mamá, un papá, de ser enseñado, de ser educado en la palabra, en las escrituras, de poner por obra esas enseñanzas, de alcanzar la meta en cada una de las cosas que Dios le propuso, todo acompañado por ese poder de Dios. Nada podemos hacer sin ese poder. Por eso es que Jesús, en la parábola de la vid verdadera, nos dice: separado de mí, nada pueden hacer. Pero también nos dice que Él nos ha dado la vida y nos ha mostrado verdaderamente las cosas y los propósitos para los cuales nosotros estamos en esta tierra. Por eso insisto en la oración de Jesús por los discípulos, porque ahí dice Jesús claramente: en esto consiste la vida eterna, en que conozcan al Padre y al Hijo a quien Él ha enviado. Se trata de un conocimiento de vida, de relación, para que se produzca en nosotros otro semejante a Jesús. ¿Cuál es el mensaje del infierno? Lo mismo, pero impregnado por la muerte, el odio, el rencor, el desamor, para que se forme en nosotros otro semejante al homicida Satanás, al adversario de Dios, el diablo. Él nos quiere en ese lugar. Entonces permanentemente nos está bombardeando con mensajes de este tipo. Y en este tiempo se ha exacerbado de una manera notoria en todo el mundo. Gobernantes de distintas naciones con el mismo propósito y el mismo mensaje, preparando el camino a alguien que vendrá a querer sentarse en el tercer templo de Jerusalén. Cuando se construya el tercer templo, usted va a tener una señal cercana de la llegada del anticristo. Va a querer sentarse en ese lugar y producir lo que llama la Escritura la gran desolación. Se va a querer sentar en ese lugar para ser adorado como el Cristo, haciéndose pasar por el Cristo. Y ya se está preparando el terreno. Va a ser una persona con poder político,
económico, militar y religioso. 4 cosas fundamentales que constituyen una nación, un pueblo. Todo pueblo, toda nación que se digna a ser nación, tiene estas 4 cosas: poder político, poder económico, poder militar y poder religioso. Ahora él va a querer concentrar lo religioso en una sola religión, gobernada por un falso profeta. Eso dice la Escritura. Ahora usted me dirá, y eso es muy literalista. Hermano, sálgase de ahí, porque todas las profecías que se dijeron en el pasado, todas se cumplieron como estaban escritas. No se cumplieron de otra manera. Se cumplieron como estaban escritas, con lujos y detalles. Y las más claras que se cumplieron fueron las 33 profecías que había sobre Jesús para su peregrinar en el ministerio acá en la tierra. Y con detalles y lujos y detalles, como cuando él entra triunfal a Jerusalén montado en un pollino, o sea, un burrito que no había sido montado nunca, hijo de asna. Aún en esos pequeños detalles las profecías se cumplieron. Entonces, ¿por qué no se van a cumplir hacia adelante? ¿Qué le parece a usted? ¿Tenemos un Dios loco que tiene profecías para el pasado, para el presente, pero para el futuro otras locuras? No, se van a cumplir como están escritas, como dijo Jesús que va a suceder. Y en estos tiempos que estamos viviendo, a donde lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, se está desatando una parte de la profecía que dijo Jesús, que la estamos viendo. Se está viendo. Están pasando cosas a nivel natural, en la naturaleza, extraordinariamente difíciles. Fuimos inmersos en una pandemia que fue tremenda. Y no se extrañe que dentro de muy poco tiempo tengamos otra peor. Porque está escrito en la palabra que va a ser así. El hambre va a ganar territorios exorbitantes en todo el mundo. En este país argentino que tenemos riquezas para abastecer a no sé cuántos millones de personas en el mundo, hay hambre e indigencia por decisiones de quienes gobiernan en las distintas etapas. No estoy haciendo la política de nadie, porque todos en un sentido se equivocaron y se equivocaron mal, porque no pusieron a Dios como centro. Hoy mismo movimientos religiosos están avalando, escuche bien esto, están avalando a gobernantes que dicen ser enviados del cielo, pero quieren gobernar con las cosas que Dios aborrece, a través del tarot, de la adivinación, de la consulta a los muertos, y los ponen, ¿no?, como gurúes, para ellos decirse que son personas enviadas del cielo. Los demonios vinieron del cielo también. Es tiempo de abrir los ojos. Nos quieren robar la identidad desde el principio, para que no podamos vivir como hijos y seamos criaturas del odio, del rencor, de la revancha. Plegarnos en todos esos movimientos. Primero el odio, después vemos si amamos. Es al revés. De tal manera nos amó Dios que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda,
tenga vida eterna. Eso es un juicio de Dios hecho, ejecutado ya en la cruz del Calvario. Es tiempo de bendecir. Vamos a seguir con este tema en el Evangelio, ¿no es cierto?, y la palabra y la fe, en la manifestación del poder de Dios. Así que no se aparte de la sintonía. Y recuerde, hoy, 20-30 horas, tenemos nuestra reunión de estudio bíblico y adoración, un hermoso estudio bíblico que está llevando adelante el pastor Pablo Muñoz. Le invitamos a que se acerque ahí en España 914, acá en el departamento de Godoy Cruz, barrio Palumbo, a las 20-30 horas le esperamos. Será muy bienvenido.